Bienvenidos a mi canal. En este video tutorial vamos a aprender a tejer este mini gorrito navideño a crochet. Es fácil de realizar, está tejido con el punto inglés o jersey y bordado con la técnica del punto duplicado para hacer estos diseños súper sencillos. Este gorrito tiene una altura de 6 centímetros. Está tejido con un hilado de 1 milímetro de grosor y con ganchillo de 3 milímetros. Pero para la muestra voy a utilizar este hilado, es de 2 milímetros de grosor. Lo voy a tejer con un ganchillo de 4 milímetros. También necesitaremos una aguja lanera para hacer la costura y tijera. Comencemos. Vamos a tejer un rectángulo para formar el gorrito, así que empiezo haciendo un nudo y tejo 19 cadenas. Completadas las 19 cadenas, me voy a saltar esta primera cadena y a partir del segundo vamos a tejer puntos deslizados en todos los puntos. Terminé esta primera hilera, hago una cadena, giro. Y ahora vamos a tejer puntos deslizados tomando solo la hebra de detrás. Entonces inicio tejiendo los puntos deslizados. Terminé esta segunda hilera, hago una cadena, giro y volvemos a repetir, a tejer puntos deslizados tomando solo la hebra de detrás. Así vamos tejiendo hasta completar 34 hileras. Ya formé este pequeño rectángulo con las 34 hileras, ahora hago una cadena para cerrar. Dejé la hebra de unos 40 centímetros aproximadamente para hacer la costura. Pasamos el hilo, enhebramos la aguja y colocamos el tejido de esta manera. Voy a pasar la aguja en este primer punto, tomando estas hebras, y del otro lado voy a tomar solo esta hebra. Entonces ahí voy pasando la aguja, voy pasando el hilo. Me voy al siguiente punto y del otro lado tomo solo esta hebra. Así vamos haciendo la costura. Llegado al último punto, pasamos 2 veces para asegurar esta costura y hacemos un nudo. Ahora cerramos la parte de arriba para formar el gorro. Voy a insertar la aguja en este espacio y lo saco en el siguiente. Lo vamos a hacer en forma de zigzag. Me voy al siguiente, lo voy sacando de esta manera. Completada toda la vuelta, tiramos de la hebra para cerrar. Nos ayudamos de esta otra hebra para hacer los nudos. Y ahora esconderemos estas hebras. Ya escondidas las hebras, volteamos el tejido para hacer el bordado. Como les dije, vamos a utilizar la técnica del punto duplicado,
que consiste en imitar estos puntos en formas de V que hemos tejido y con ello hacer las figuras y formas que deseemos. Entonces, vamos a iniciar en el punto número 10. Ya enhebré la aguja con esta hebra de 1,20 m aproximadamente. Entonces, inserto la aguja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el punto número 10. Dejo un poco de hebra. Este punto número 10 es el punto de inicio. El que vamos a duplicar es el número 11. Entonces me paso al punto de arriba, inserto la aguja tomando estas dos hebras y pasamos el hilo. Vuelvo a este punto de inicio y saco la aguja en el siguiente punto. Tener cuidado de no tirar tanto la hebra para que se forme bien el punto. Y como ven, de esa forma ya tengo el primer punto duplicado. Ahora voy a duplicar este siguiente punto. Entonces me paso al punto de arriba. Inserto la aguja por esas dos hebras. Y pasamos el hilo. Me vuelvo a este mismo punto de inicio y me voy a pasar a esta siguiente fila para hacer nuevamente dos puntos duplicados. Inserto la aguja ahí y lo saco en el punto número 10 de la siguiente fila. Ahí. Y volvemos a repetir. Me paso este punto y en el punto de arriba inserto la aguja por las dos hebras, pasamos el hilo, vuelvo al punto de inicio y saco la aguja en el siguiente punto. Vuelvo a repetir, me salto este punto y en el punto de arriba paso la aguja por estas dos hebras, y vuelvo a este mismo punto y vamos a pasar a la siguiente hilera. Entonces vuelvo al punto número 10. Así, de esta manera vamos a ir avanzando hasta completar toda esta vuelta. Vamos haciendo de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. De esta manera podemos hacer las figuras o formas que queramos, así como en estos gorritos, en zigzag, en líneas separadas y en muchas formas más. Completada toda la vuelta, volteamos el tejido y con el ganchillo me voy a ayudar para esconder un poco esta hebra. Cortamos y así escondemos la otra hebra. Bien, ya tenemos casi listo nuestro gorrito, solo le falta el pompón. Para hacer el pompón voy a utilizar este cartón. Es de 4 centímetros de ancho. Y con este mismo hilado voy a dar unas 50 vueltas. Completada las 50 vueltas, cortamos la hebra, retiramos,
Ahora con una hebra de unos 20 centímetros, vamos a anudar justo en el medio. Ahí. Anudamos bien. Luego cortamos los extremos. Ahora cortamos todos los hilos disparejos y le vamos dando esa forma redondeada. Una vez terminado nuestro pompón, lo colocamos al gorrito. Y así ya quedó completamente listo nuestro gorrito. Este gorrito con este material tiene una altura de 9 centímetros. Y los de acá, como les mencioné, tienen 6 centímetros de altura. Espero que les haya gustado y se animen a tejerlo. Si es así, déjame un comentario, dale like al video y suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Bendiciones.